Muy buen día, compañeras maestras y compañeros maestros. Sean ustedes bienvenidos a esta asesoría de apoyo que imparte el Centro de Capacitación Personal y Profesional de la ciudad de Cuautla, Morelos. Soy la profesora Claudia Mateo Serrano y es un gusto el poder presentar para ustedes la temática de hoy. Orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Vamos a dar inicio. Lo primero que tenemos que recordar es lo que nos marca el dominio número 1. Una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Actualmente, la nueva escuela mexicana nos habla de un nuevo modelo educativo. Tenemos que recordar que la nueva escuela mexicana es la implementación de la nueva política educativa nacional por parte del Estado mexicano. Y es esta nueva escuela mexicana quien tiene como objetivo el sentar las bases de este nuevo modelo educativo. Los cambios propuestos por el Acuerdo Educativo Nacional son de orden legislativo, administrativo, laboral y pedagógico. Es muy importante que nosotros reconozcamos que dentro de las modificaciones de la nueva escuela mexicana se resalta que será democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural, plurilingüe y de excelencia. Recordemos que en el Plan 2011, dentro del principio pedagógico número 1.1, nos dice centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Posteriormente, en el año 2017, en el nuevo plan que aparece con los aprendizajes clave, nos marca nuevamente en el principio pedagógico número 1 el poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Aquí tenemos como referencia en ambos planes que el niño es el principal actor de todo este proceso educativo. La nueva escuela mexicana no se queda atrás. Las niñas, los niños y los adolescentes también se encuentran al centro de todo este proceso que va a tener en cuenta sus beneficios, sus aprovechamientos, tanto en la parte cognitiva como en la parte física, emocional, cívica, moral y estética. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, enuncia que las niñas y los niños son los únicos que deben ser privilegiados y que lo mejor de la educación está por venir a través de este nuevo modelo educativo que es la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana nos dice que los niños se encuentran al centro y que deben tener una formación integral. El objetivo de esta nueva escuela mexicana es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo. Tiene también que adaptarse al contexto de las diferentes regiones de la República. Los niños, las niñas y los adolescentes estarán al centro a lo largo de todo su trayecto formativo, desde su nacimiento, con la educación inicial, hasta que concluya sus estudios en la educación superior. Recordemos que con esta nueva escuela mexicana se amplía a 23 años de estudio para todos los niños, niñas y adolescentes del país. Esta educación tiene que ser concebida como una educación para toda la vida. Entonces es importante reconocer que la nueva escuela mexicana nos está diciendo que el principal actor de todo este proceso educativo es el niño, la niña y el adolescente. Entonces tenemos que generar acciones que permitan el máximo logro académico
de nuestros estudiantes. Ahora bien, dentro de la Ley General de Educación, en el artículo 11, se señala que a través de la nueva escuela mexicana el Estado buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación. Pongamos mucho énfasis en estas palabras, mejora continua, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivo el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Esta Ley General de Educación, entonces, en este artículo número 11, nos está dando la pauta de todo lo que se pretende lograr con esta nueva escuela mexicana. El artículo 3 también sufre algunas modificaciones para poder adaptar este nuevo modelo educativo a la parte legal de nuestra Constitución. La nueva escuela mexicana nos marca 4 condiciones necesarias: la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los servicios educativos. Es muy importante reconocer la parte de la asequibilidad se refiere al derecho a la educación, que la educación esté al alcance para que todas las niñas y todos los niños puedan tener una educación. Dentro de esta asequibilidad implica la garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como el derecho cultural al respeto a la diversidad, especialmente de las minorías. Aquí nos habla entonces de que tenemos nosotros que proporcionar esa educación a cualquier niña, niño o adolescente que lo requiera. Otra condición de esta nueva escuela mexicana es la accesibilidad, facilitar la educación obligatoria, gratuita e inclusiva, dar la posibilidad para que todos puedan acceder a ella. La condición número 3, que habla de la aceptabilidad, nos dice que hay que considerar establecer criterios de seguridad, calidad y calidez de la educación, así como de las cualidades profesionales. Los docentes tenemos que tener esa cuestión ética que nos lleve a la inclusión sin discriminación, a que nuestros alumnos se sientan seguros, se sientan cobijados en un ambiente en donde pueda desarrollar el máximo de sus capacidades. La cuarta condición de esta nueva escuela mexicana nos habla de la adaptabilidad, adecuar la educación al contexto sociocultural y a promover los derechos humanos. Se refiere entonces a esta capacidad de adecuar la educación al contexto en donde nosotros estemos laborando, que las niñas, niños y adolescentes de cada escuela reciban esta educación en donde se respeten sus derechos humanos. Entonces vamos a recordar estas 4 condiciones tan importantes de la nueva escuela mexicana. 8 principios son los que tiene como fundamento esta nueva escuela mexicana. El fomento de la identidad con México, en donde se pretende que nuestros alumnos conozcan su cultura y a través del conocer su cultura sientan esa identidad por su país y obviamente las acciones que realicen estén encaminadas hacia la mejora de esta sociedad mexicana. La responsabilidad ciudadana obliga al Estado a facilitar una educación obligatoria, gratuita e inclusiva a todas y a todos. Y también fomenta la parte de los valores, para que como ciudadanos, a través de este fomento de los valores, seamos ciudadanos que contribuyan a la mejora de nuestra sociedad. La honestidad, obviamente, es un principio fundamental, ya que permite el cumplimiento de la responsabilidad social y a través de esta honestidad, nuestra sociedad se desarrollará
de una mejor manera, evitando situaciones de corrupción o evitando cualquier otro acto que no tenga que ver con el bienestar de nuestra sociedad. La participación y la transformación de la sociedad habla de la formación ciudadana como un camino para la transformación social y depende de educar personas críticas, participativas y activas en esta mejora de la sociedad. El respeto de la dignidad humana es un principio que nos marca la nueva escuela mexicana, en donde se asume la educación desde el humanismo, y esta base filosófica fundamenta todos los procesos de este sistema educativo nacional. La promoción de la interculturalidad nos permite fomentar la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística de nuestro país, así como el diálogo y el intercambio intercultural. Y bueno, ¿qué decir de la promoción de la cultura de paz, en donde se pretende favorecer el diálogo constructivo, la solidaridad y sobre todo la búsqueda de acuerdos que permitan soluciones no violentas y que de esta manera se generen personas que no tengan actos conflictivos, sino que convivan de forma armónica y pacífica? Como último principio de esta nueva escuela mexicana está el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, el promover una conciencia ambiental para favorecer la protección y la conservación de nuestro entorno. Desde la escuela, nuestras niñas, niños y adolescentes deben aprender a prevenir este cambio climático y obviamente a cuidar la naturaleza. Estos son los 8 principios en los que se fundamenta la nueva escuela mexicana. Dentro de esta nueva escuela mexicana también tenemos la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, en donde nuevamente nos dicen que las niñas, niños y adolescentes se encuentran al centro de todo este proceso educativo y que lo que se pretende es favorecer el acceso, el avance, la permanencia, el aprendizaje, la participación y sobre todo la conclusión de los estudios de estas niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Se pretende convertir el actual sistema educativo en un sistema inclusivo, que sea flexible y pertinente y que identifique, atienda y elimine todas las barreras de aprendizaje que puedan llegar a existir. Se tienen que tomar en cuenta en todas estas estrategias de educación inclusiva criterios de diversidad, de territorialidad, de interculturalidad y sobre todo de igualdad de género. Todos estos objetivos de esta Estrategia Nacional de Educación Inclusiva es muy importante tomarlos en cuenta, ya que de ahí va a partir todo este programa escolar de mejora continua. A continuación, vamos a recordar, antes de este programa escolar de mejora continua, estuvimos trabajando con lo que fue la ruta de mejora escolar. Esta ruta de mejora escolar era un sistema de gestión propio de cada escuela que estaba diseñado y consensado dentro del Consejo Técnico Escolar. En el ejercicio de la autonomía de gestión se pretendía los procesos de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas orientados a brindar un servicio educativo de calidad. Recordemos que anteriormente se manejaba la palabra calidad. Hoy, con la nueva escuela mexicana, ya no hablamos de calidad, hablamos de excelencia. Entonces, esto fue la ruta de mejora escolar. Actualmente ya no se maneja, actualmente se maneja el programa escolar de mejora continua. La ruta de mejora escolar tenía estos pasos: la planeación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Dentro de la planeación, el colectivo docente elaboraba un diagnóstico identificando las necesidades y estableciendo prioridades para trazar objetivos y metas para llevar acciones y favorecer la calidad del servicio educativo. La implementación de esta ruta de mejora era la puesta en práctica de acciones y compromisos establecidos en esta ruta de mejora escolar.
Posteriormente estaba la Estrategia Global de Mejora Continua, en donde existían 7 ámbitos de gestión escolar: en el aula, en la escuela, entre docentes, con padres de familia, uso de materiales, asesoría técnica externa y para medir avances. Así era como se manejaba esta Estrategia Global de Mejora Escolar. El seguimiento correspondía a, de manera periódica, se identificara todo lo que se iba avanzando y que hubiera instrumentos que permitieran realizar el seguimiento de estas acciones. La evaluación correspondía a los resultados de las acciones que se habían implementado, y en la rendición de cuentas se identificaba todo el avance que se había tenido y se daba a conocer a la comunidad escolar. En pocas palabras, esto era la ruta de mejora escolar. Esta ruta de mejora escolar cambia de acuerdo al nuevo modelo educativo, que es la nueva escuela mexicana. Ahora se llama Programa Escolar de Mejora Continua. Sus siglas son PEMSE. Este es el documento oficial donde nosotros vamos a poder encontrar las orientaciones para elaborar el Programa Escolar de Mejora Continua. Este Programa Escolar de Mejora Continua no es otra cosa más que implementar un proceso de planeación centrado en la mejora de los aprendizajes de todos los alumnos. Aquí tenemos que recordar que la nueva escuela mexicana nos habla de esa mejora educativa, de una educación de excelencia. Y aquí, en este programa escolar de mejora continua, es en donde vamos a realizar esas acciones que nos permitan llegar a esa excelencia. El colectivo docente deberá elaborar este programa escolar de mejora continua que permita orientar, planear y materializar todos los procesos de mejora en los planteles escolares, en donde se establezcan las prioridades, las metas y las acciones que se llevarán a cabo para lograrlo. La autonomía de gestión establecerá este programa de mejora tomando en cuenta el contexto de la escuela, las necesidades formativas de los alumnos, el apoyo que se tiene de los padres de familia y tomando en cuenta también la historia de la propia escuela. Esto va a crear puntos de partida para poder iniciar con esas acciones en beneficio de nuestros estudiantes. Esta propuesta de orientaciones deberá ser enriquecida con las aportaciones y sugerencias de todos los miembros de la comunidad escolar. Aquí es muy importante dejar en claro que este programa escolar de mejora continua se tiene que realizar en colectivo. En nuestros consejos técnicos escolares debemos de comentar todas estas necesidades y tenemos que llegar a acuerdos para poder implementar acciones en beneficio de todos. Recordemos que los alumnos no son únicamente alumnos de un solo maestro, ya que cada ciclo escolar podrán ir con algún compañero distinto. Y entonces todos los alumnos de un plantel se convierten en alumnos de todos. Y tomando en cuenta lo que nos marca la nueva escuela mexicana, tenemos que priorizar sus necesidades. Entonces, en este programa escolar de mejora continua, no es el director quien dice lo que se va a hacer, no es el supervisor quien impone acciones a realizar. Somos todos, toda la comunidad escolar es quien participa en estas acciones. Entonces, aquí es un punto de partida. El niño al centro y todas las acciones que se deriven para su mejora tienen que ser acordadas dentro de un colectivo en el Consejo Técnico Escolar. El camino para construir esta nueva escuela mexicana, bueno, yo creo que todos quisiéramos tener una escuela inclusiva, una escuela equitativa, una escuela de excelencia y participativa. Para lograr todo esto es importante que todos sumemos esfuerzos
y que nos centremos en el máximo logro académico de nuestras niñas, niños y adolescentes. Entonces, este programa escolar de mejora continua es lo que nos va a permitir continuar con propuestas concretas y realistas. A partir del diagnóstico que nosotros realicemos con nuestro colectivo, se tendrán que plantear objetivos de mejora a través de metas y acciones que permitan fortalecer los puntos fuertes que ya existen y resolver las problemáticas que se detecten. Entonces, de esta manera se tendrán que priorizar esas problemáticas y también se tendrán que establecer tiempos precisos para llevar a cabo estas acciones. Este programa escolar de mejora continua no es otra cosa que la expresión de las voluntades del colectivo. Nosotros, cuando estamos en nuestros consejos técnicos escolares, generalmente compartimos todo lo que sucede con nuestros alumnos. Compartimos lo que nos está favoreciendo y también compartimos aquello que está obstaculizando el aprendizaje de nuestras niñas y niños. El programa escolar de mejora continua es multianual. ¿Esto qué significa? Que no necesariamente se tiene que concluir en un ciclo escolar. Al decir que es multianual, decimos que las acciones que se implementen pueden desarrollarse en 2, en 3 o hasta en 4 ciclos escolares. Es decir, podemos dar inicio con ciertas acciones y esas acciones tendrán que tener resultados a corto, a mediano y a largo plazo, si así es necesario para nuestra escuela. Por eso se dice que este programa escolar de mejora continua es multianual. En él se incluyen objetivos, metas y acciones. Como ya decíamos, el Consejo Técnico Escolar tiene el compromiso de estar revisando de manera periódica los avances. De esta manera se evalúa el cumplimiento de los acuerdos y las metas que se lleguen a establecer. Y en caso de ser necesario, también se podrán realizar los ajustes en función de los retos que se enfrentan. Al retroalimentar las decisiones, al retroalimentar lo que va ocurriendo, se puede mejorar estas acciones que se han implementado y con ello, obviamente, lograr una mejora escolar. Las características del programa escolar de mejora continua, en primer lugar está el basarse en un diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad educativa. Por eso les decía, no es una persona quien tiene que realizar este programa escolar de mejora continua. Es un colectivo, una comunidad educativa, quien se tiene que sentar a platicar y a compartir ese diagnóstico escolar. Otra de las características es enmarcarse en una política de participación y colaboración. Como docentes tenemos la responsabilidad de participar y de colaborar en todas estas acciones que se implementen. Tiene que tener una visión de futuro. Por eso les decía que es un programa escolar de mejora continua que puede llevarse a cabo en 1, en 2, en 3 o hasta en 4 ciclos escolares, porque la visión tiene que ser a futuro. Hay acciones que no se pueden lograr de la noche a la mañana y tiene que haber un seguimiento para poder observar esa mejora. Algo muy importante, ya decíamos, la nueva escuela mexicana nos habla de contextualizar. Entonces, este programa escolar de mejora continua también tiene que estar ajustado al contexto. No puedo utilizar un programa escolar de mejora continua de una escuela urbana en un contexto rural, porque estaría totalmente desfasado y no cumpliría con lo que nos marca la nueva escuela mexicana. Ya hablábamos de que puede ser multianual, 1, 2, 3, 4 ciclos escolares. Tiene que tener un carácter flexible, porque en el momento que detectamos alguna acción que no está siendo exitosa, en ese momento la podemos modificar o la podemos cambiar por otra que favorezca el logro de nuestros estudiantes.
Debe contar también con una adecuada estrategia de comunicación. Aquí todas las acciones se tienen que comunicar y se tienen que comunicar a los compañeros maestros, a nuestras autoridades directivas y a los padres de familia sobre todo. Esto es muy importante, esta estrategia de comunicación. Todas las acciones que se implementen en este programa escolar de mejora continua se tienen que comunicar a la comunidad escolar. Hay que tener eso muy claro. La estructura del programa escolar de mejora continua nos habla de un diagnóstico, de objetivos y metas, de acciones, de seguimiento y evaluación. Esta es la estructura de este programa escolar de mejora continua. En el documento que les he señalado nos habla de cómo podemos nosotros realizar nuestro programa escolar de mejora continua. Nos dice, en primer lugar, dónde estamos. Aquí nos vamos a enfocar en el diagnóstico. ¿Qué queremos lograr? Aquí nos habla de los objetivos. ¿Cuánto y cuándo? Nos habla de las metas. ¿Qué y cómo lo vamos a realizar? ¿Cuáles van a ser las acciones? ¿Cuándo lo haremos? Es el periodo. ¿Y quiénes lo realizarán? Aquí nos señala a los responsables. ¿Qué informamos y a quién? ¿Cómo va a ser esa comunicación de resultados? ¿Y cómo medimos avances? Aquí nos habla del seguimiento y la evaluación. Vamos a dar inicio con lo que es el diagnóstico o la parte que dice dónde estamos. El diagnóstico va a ser el punto de partida para la elaboración de nuestro programa escolar de mejora continua. A través de este diagnóstico tenemos que observar todo lo que tenemos en nuestra escuela. Tenemos que analizar la situación y la problemática que se vive en nuestra escuela. Y además, apoyar esa información, obviamente, con evidencias que nos permitan el análisis y la reflexión, así como la identificación y, sobre todo, el priorizar las necesidades educativas que se detecten. Para llevar a cabo este diagnóstico, que tiene obviamente que estar centrado en las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, va a ser necesario recolectar información, comparar esa información e identificar a través de los siguientes ámbitos las necesidades. Dentro de los ámbitos que tenemos para poder llevar a cabo este diagnóstico, estamos hablando del aprovechamiento académico y la asistencia de los alumnos, las prácticas docentes y directivas, la formación docente, el avance de los planes y programas educativos, la participación de la comunidad, el desempeño de la autoridad escolar, la infraestructura y equipamiento y la carga administrativa. Todo esto tenemos que tomar en cuenta al momento de comenzar a realizar nuestro diagnóstico. Y de cada uno de estos ámbitos tenemos que ir identificando las necesidades que puedan ir surgiendo. ¿Cómo vamos a iniciar? Bueno, pues tenemos primero que analizar y sistematizar toda la información que vayamos a recuperar. Aquí estamos hablando de cuadros, de gráficas, de información relacionada con el aprovechamiento escolar, etc. Posteriormente vamos a elaborar una lista de estas problemáticas más relevantes. Elaboramos una lista, obviamente esto tiene que ser en colectivo, no lo podemos hacer de forma individual, porque probablemente las mismas necesidades o las mismas problemáticas que tenga yo en primer grado sean similares a las que tiene mi compañera de tercero. Entonces, tenemos que elaborar una lista para poder identificar esas problemáticas en común. Posterior a esto, hay que jerarquizar las problemáticas. Recordemos, las niñas, los niños y los adolescentes son la prioridad y esa jerarquización tiene que estar enfocada en la prioridad que son nuestras niñas, niños y adolescentes y en sus necesidades. Después de la jerarquización de esta problemática, en donde ya mi lista
la jerarquicé y coloqué en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, y así todas estas problemáticas identificadas. Ahora voy a seleccionar los retos. ¿Cuáles van a ser los retos o situaciones problemáticas en los que voy a generar alternativas de mejora? ¿Sí? Entonces recordemos, analizo la información, elaboro una lista de problemáticas, jerarquizo las problemáticas atendiendo las necesidades de nuestras niñas, niños y adolescentes y selecciono los retos. ¿Qué es lo que voy a mejorar en cada una de estas problemáticas identificadas? Ahora bien, vamos a dar inicio entonces con la redacción del diagnóstico. En la redacción del diagnóstico debemos de tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Vamos a comenzar por describir todo lo que se refiere a los datos de nuestro contexto escolar. Vamos aquí a describir cómo es el contexto de nuestra escuela, cómo son nuestros alumnos, cómo es el personal que labora en nuestra institución. Tenemos que agregar aquí también los resultados académicos de nuestros alumnos. Pueden ser los resultados que corresponden al último ciclo escolar, o si queremos irnos un poquito más atrás, podemos tomar 2 ciclos escolares para tener una referencia de 2 ciclos escolares y poder partir de ahí a nuestro diagnóstico. Esta información que nosotros vamos a describir, con la que vamos a trabajar en este inicio, tiene que estar basada en evidencias. No podemos comenzar a redactar cosas que suponemos, que imaginamos o que nos han dicho. Tenemos que tener la evidencia en datos y en registros y en archivos para poder de ahí plasmar una información verdadera. Hay que distinguir aquí las problemáticas de alumnos con rezago en los aprendizajes, identificar las fortalezas y las necesidades específicas en los aprendizajes. Aquí es muy importante resaltar que las fichas que nosotros realizamos para los alumnos, que se deben de realizar por cada uno de nuestros alumnos, son un referente muy importante para identificar fortalezas y necesidades. Cuando se realiza una ficha de grupo, aquí estamos nosotros plasmando todo lo que hemos observado en nuestros alumnos. Y esas fichas de grupo se comparten con el resto de compañeros y a través de lo que se detecte es que se identifican las fortalezas generales y las necesidades en específico. Entonces, por eso la importancia de realizar nuestras fichas tanto de grupo como de alumnos para que a través de esa información se puedan tener evidencias y datos fidedignos de las fortalezas y las necesidades de nuestros estudiantes. También tenemos que identificar los recursos con los que cuenta la escuela, las posibilidades y los posibles obstáculos. A lo mejor yo quiero generar dentro de las acciones algo que tenga que ver con una biblioteca, pero probablemente en mi escuela no tenemos biblioteca escolar, únicamente tenemos una biblioteca de aula en donde tenemos solamente 10 libros. Entonces ahí vamos a tomar en cuenta esos recursos. ¿Y cuáles van a ser los obstáculos? Bueno, pues ahí tendríamos que definir que no tenemos una biblioteca escolar o que no contamos con una gran cantidad de libros para poder realizar determinadas acciones que desearíamos realizar. Entonces aquí es importante identificar todo lo que tenemos y todo lo que nos puede generar un obstáculo. ¿Sí? Entonces, este diagnóstico se le tiene que dar a conocer a la comunidad escolar a través de una reunión, a través de un tríptico, a través de un informe, de una lona, lo que el directivo o lo que el colectivo docente determine. Pero es importante que los padres de familia y la comunidad en general sepan lo que corresponde a este diagnóstico escolar. Aquí pueden ustedes observar lo que es un programa escolar de mejora continua. Obviamente este es un ejemplo, una sugerencia. No quiere decir que ustedes lo tengan que hacer así tal cual lo estamos observando.
tenemos que tener una portada, una presentación general. Decía en nuestro documento que se puede incluir la historia de la escuela, porque a través de conocer la historia de la escuela, quienes llegamos sobre todo como docentes o directivos de nuevo ingreso, nosotros podemos conocer el contexto de esa comunidad y de esa escuela, cómo surge. A través de esta historia escolar, vamos a identificar cuáles han sido sus necesidades a través de la historia, cómo fue que se fue encauzando esta escuela en esa comunidad. Entonces es importante incluirlo, ya lo dice el documento, se puede incluir, y es muy necesario también que quienes llegamos a una escuela nueva conozcamos todo lo que se refiere al contexto de la comunidad y obviamente cómo fue surgiendo esa escuela en determinado lugar. Dentro del diagnóstico tenemos aquí lo que se refiere a la matrícula, al personal que hay en la escuela. Se refiere también a los alumnos que se atienden por parte de USAER en caso de que exista. Decía que tenemos que hablar de nuestros recursos. Entonces, al hablar de nuestros recursos, estamos hablando si tenemos canchas, si tenemos jardines, si tenemos una plaza cívica, si hay un aula de medios, si hay biblioteca. Todo esto lo podemos señalar en nuestro diagnóstico. Contextualizar todo lo que hay para poder tener mayor información y obviamente a través de lo que nosotros contextualicemos podamos argumentar las acciones que vamos a llevar a cabo. Hablábamos también de los resultados académicos en donde podemos señalar, decíamos, del ciclo anterior, de 2 ciclos anteriores o hasta de 3 ciclos anteriores, dependiendo lo que el colectivo docente determine. Recuerden que todo esto se hace de acuerdo a lo que el colectivo docente determine en una reunión de consejo técnico escolar. Aquí estamos observando lo que se refiere a la parte académica, los resultados que se fueron obteniendo de acuerdo a lo que Arrojo planea, y esa información académica obviamente es importante analizarla porque de ahí podemos identificar cuáles han sido las necesidades desde ciclos anteriores atrás. Los resultados académicos los podemos nosotros tener a través de gráficas, a través de los cuadros, y a través de estos resultados académicos también nos podemos ir dando cuenta de cuál ha sido el avance de los alumnos de nuestra escuela. Decíamos que hay que marcar la problematización, hacer un listado de problemas y ese listado de problemas lo tenemos que jerarquizar. Primero, realizamos el listado, entre todos se determina cuál es el problema que tendrá la mayor prioridad y sobre de eso seguimos con el resto de la problemática identificada. Acciones para trabajar. Bueno, en este momento que estamos trabajando a distancia, podemos colocar lo que se ha llevado a cabo o lo que se va a llevar a cabo para este trabajo a distancia, para tener una visión general. Entonces, a grandes rasgos ya pudieron ustedes observar toda esta parte del diagnóstico, del contexto escolar, de lo que hay, de los recursos y también de lo que es el logro académico que se ha tenido en ese momento. Al iniciar el diagnóstico, que generalmente se inicia en los primeros meses del ciclo escolar. ¿Sí? En los primeros meses del ciclo escolar, septiembre, en donde tenemos nuestros consejos técnicos iniciales, ahí se comienza a formular. En el mes de agosto, dentro de esa semana de consejo técnico escolar, ya tendríamos que estar trabajando con estas necesidades y con este diseño del diagnóstico de nuestro programa escolar de mejora continua. Ahora bien, ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos identificadas y priorizadas las necesidades, las problemáticas. Ahora nos vamos a ir a plantear objetivos. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuándo y cuánto?
Estos objetivos nos van a especificar lo que se pretende alcanzar y para qué se va a lograr. A través de preguntas que nosotros tenemos que usar para orientar esta elaboración de objetivos, tenemos, por ejemplo, qué queremos lograr, hacia dónde queremos avanzar, qué nos dice el diagnóstico, y con estas preguntas nosotros comenzamos a armar los objetivos. Decíamos, los podemos armar en forma colectiva. No necesariamente cada maestro tiene que tener un objetivo, porque recordemos que estos objetivos son en común. Entonces, en colectivo se tienen que generar. Ahora bien, las metas. La elaboración de las metas va a ser necesario definir de forma específica a dónde queremos llegar. Cada objetivo va a tener su respectiva meta. Algunas veces podemos poner 2 metas o 3 metas, pero es importante que lo que se plasme en una meta realmente sea algo que se va a llevar a cabo. No es necesario llenarnos de objetivos y de metas y de acciones que no se van a cumplir. Entonces es importante establecer metas, dice aquí, que sean concretas. Debe establecer un solo resultado, la meta que nosotros propongamos. Debe de ser alcanzable. Debe ser realista para ser lograda en corto y en mediano plazo. Las metas también deben ser medibles. Deben especificar una unidad de medida cuantitativa. Una meta que no se puede medir no nos va a funcionar. Tiene que ser demostrable, es decir, se tienen que generar evidencias. A través de las evidencias nosotros vamos a poder demostrar el avance que se ha tenido con relación a alguna acción. Y deben darse en un tiempo finito, es decir, se tienen que cumplir en un tiempo determinado. No podemos decir, voy a tener esta meta y la voy a lograr cuando se pueda. No puede ser así. Tengo que dar un tiempo en específico para el cumplimiento de esa meta. En el mes de enero se tiene que lograr esta meta. O en el mes de mayo tenemos que lograr esta meta. O a finalizar el ciclo escolar. Pero tiene que tener un tiempo finito para establecer si se pudo lograr un avance o no. Y además se tiene que medir, tiene que ser medible a través de un instrumento que nos dé información cuantitativa. Dentro de las acciones, ¿qué vamos a realizar? ¿Cuándo lo haremos y quiénes lo haremos? Ya tenemos entonces nuestro diagnóstico elaborado en colectivo, en donde pusimos todo nuestro contexto, todos nuestros recursos, nuestras necesidades, la información académica. Ya generamos objetivos y metas. Ahora vamos a plantear acciones. Después de haber planteado objetivos y metas, vamos a decidir qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer en cada uno de los 8 ámbitos integrados en el diagnóstico? Es recomendable plantear por lo menos 2 acciones por ámbito. Les decía yo, no necesariamente nos tenemos que llenar de acciones, acciones y acciones, que además de angustiarnos al no poderlas cumplir, también vamos a dejar de lado el cumplimiento de cuestiones que sean más prioritarias. Entonces, es importante que por lo menos haya 2 acciones por cada ámbito. Dentro de la formulación de estas acciones, se tiene que describir la acción. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Hacer la descripción de esta acción. Las fechas, de acuerdo al calendario, tenemos nosotros también que colocarlas. ¿Quiénes van a ser los responsables de llevar a cabo estas acciones? ¿Y cuáles son los recursos que vamos a necesitar para poderlas llevar a cabo? Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta todo esto que nos marca la parte de acciones.
hablábamos entonces de 8 ámbitos. Dice aquí que un diagnóstico integral requiere analizar las características, intereses y necesidades de los alumnos, así como de los siguientes ámbitos. En cada ámbito nosotros tenemos que identificar la fortaleza y las áreas de mejora que hay en cada ámbito. Aquí los ámbitos que tenemos nos habla del aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. Vamos a identificar cómo podemos lograr un mejor aprovechamiento académico y una mayor asistencia de nuestros estudiantes. ¿Qué acciones vamos a implementar para llegar a una mejora en este ámbito? Las prácticas docentes y directivas. Si nosotros nos estamos conduciendo de acuerdo a la normatividad y de acuerdo a lo que nos marca la ley, pues no vamos a tener gran cosa que hacer en este ámbito. Sin embargo, si hay prácticas docentes y directivas que están obstaculizando el logro académico, tendremos entonces que generar estas acciones para la mejora de estas prácticas docentes y directivas. Es decir, si se ha detectado que hay docentes que no realizan planificaciones al momento que se solicita, se tendrán que generar acciones para motivar a estos docentes a realizar su planeación de acuerdo a las necesidades de las niñas, niños que tengan en su grupo. Si se ha detectado que dentro de las prácticas docentes o directivas constantemente están llegando tarde a la escuela y con esto constantemente están dando clases con media hora de retraso, también se tendrán que generar acciones para mejorar esta práctica docente o directiva. En cuanto a la formación docente, es importante que estemos en capacitación continua. Aquí se tienen que establecer acuerdos para tener cursos o llevar a cabo acciones que permitan la formación docente. Tiene que hacerse un acuerdo en colectivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para mejorar esta formación docente? Recordemos que si el docente se prepara, obviamente sus alumnos van a recibir mejores estrategias de trabajo, van a recibir un mejor logro de las implementaciones de acciones en el aula. Entonces es importante este ámbito de la formación docente. El avance de los planes y programas de estudio también es importante considerarlo, la participación de la comunidad, el desempeño de la autoridad escolar. Aquí en colectivo se tiene que identificar todo esto. La infraestructura y equipamiento, decíamos, si ya identificamos necesidades, ¿qué vamos a hacer para gestionar eso que nos hace falta en cuanto a infraestructura y equipamiento? Aquí es donde podemos implementar estas acciones que nos permitan tener lo que nosotros necesitamos en nuestra escuela. Y en lo que se refiere a la carga administrativa, también es importante generar acuerdos para evitar esta carga administrativa o en caso de que no la haya, pues para seguir favoreciendo ese beneficio de no tener una carga administrativa extensa. Entonces, estos ámbitos es importante que los tomemos en cuenta y que al menos 2 acciones haya en cada uno de ellos. Este documento que estamos analizando nos propone organizar la información en una tabla como la siguiente. Sí, aquí donde aparece el ámbito, las acciones, los responsables, las fechas o periodo de realización y los recursos. Aquí vemos también otro formato que también se puede utilizar, en donde se coloca el ámbito, la problemática, el objetivo, la meta, las acciones, los responsables, los recursos y los tiempos. Recordemos que tenemos que colocar las fechas y en los responsables tenemos que colocar los nombres de quién va a estar como responsable de determinada acción. No podemos dejar como responsable a todos los docentes de la escuela, porque tenemos que señalar al menos a uno que se encargue de recabar las evidencias de las acciones que se están llevando a cabo. Aquí
Podemos observar que dentro del ámbito aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, tenemos aquí la problematización, el objetivo, la meta, las acciones, los responsables, los recursos y el tiempo. Este es un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo. Cada escuela determina el formato que va a manejar. ¿Sí? Recuerden que todo va de acuerdo al contexto en donde estemos laborando y a lo que determine el colectivo docente. Vamos ahora con el seguimiento. ¿Cómo sabemos que avanzamos? Es necesario dar seguimiento a cada una de las acciones que se están implementando, con el propósito de evaluar los resultados y decidir si continuamos o paramos alguna acción. Para dar seguimiento a estas acciones nos podemos plantear preguntas como las siguientes. ¿Los resultados fueron los esperados? ¿Qué aspectos favorecieron el logro de buenos resultados? ¿Los resultados obtenidos contribuyen a alcanzar los objetivos propuestos? Entre otras muchas más. Entonces, a través de este seguimiento y a través de las evidencias que se generen de las acciones, se podrá identificar si se continúa con determinada acción o, como ya lo dice nuestro programa escolar de mejora continua, esa flexibilidad que tiene nos va a permitir cambiar la acción, eliminarla o mejorarla o continuarla en caso de que se esté obteniendo los avances que deseamos. La evaluación. La evaluación implica realizar una revisión crítica al final del ciclo escolar sobre el impacto de las acciones implementadas por cada uno de los 8 ámbitos. Al finalizar el periodo de vigencia de este programa escolar de mejora continua, se tiene que valorar de forma global todo lo que se hizo y hacer un cierre para analizar cuáles fueron las causas de los logros, cuáles fueron los aciertos que se tuvieron y obviamente también para identificar aquello que no se logró de la manera que se pretendía lograr. Esta evaluación nos va a permitir tener conclusiones finales, globales, y obviamente tendremos que comunicar toda la información relacionada con esta evaluación. Así como en un principio se comunica el diagnóstico y las necesidades detectadas, también al finalizar el ciclo escolar se tiene que comunicar toda la información relacionada con las conclusiones y con la evaluación de este programa escolar de mejora continua. A la comunidad escolar se le tiene que decir lo que sucedió, lo que se evaluó, lo que se llevó a cabo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Puede ser a través de las reuniones que tenemos con los padres de familia cuando llegan a recoger su boleta escolar. En este momento que estamos en pandemia y que no podemos estar en forma presencial, bueno, pues a través de una lona en donde se indique todas estas conclusiones y todas estas acciones, en donde a través de fotografías, de documentos, nosotros estemos dando a conocer todo lo que se hizo al finalizar este ciclo escolar. Esto es muy importante darlo a conocer. La comunidad escolar tiene que estar enterada de todo lo que se hizo, de todo lo que se logró y de todo lo que se espera lograr en los siguientes ciclos escolares. El colectivo docente es quien va a decidir el formato de esta comunicación, decíamos, buscando que sea administrativamente sencillo y que obviamente no implique una carga administrativa extra para las escuelas, sobre todo porque sabemos que al finalizar el ciclo escolar hay una serie de documentos que llenar y actividades que hacer. Entonces, dentro de todas esas actividades se tiene que contemplar la comunicación de este programa escolar de mejora continua. Entonces, a grandes rasgos, a esto se refiere el PEMSE y está relacionado con lo que nos marca este nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Hay que recordar puntos importantes de la nueva escuela mexicana: el niño al centro,
todas las acciones que se pretendan lograr tienen que estar encaminadas a la excelencia de la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y terminamos con esta frase también de la nueva escuela mexicana que dice: nadie afuera, nadie atrás. Nadie afuera y nadie atrás. Todos los niños, las niñas, niños y adolescentes se tienen que incluir en nuestras escuelas. Nadie se puede quedar afuera y nadie se puede quedar atrás. Tenemos que estar trabajando para lograr el máximo logro de sus aprendizajes. Así como ustedes, tu meta es nuestra meta. Para el Centro de Capacitación Personal y Profesional, tu meta es nuestra meta. Estamos interesados en que estés dentro de todo este proceso educativo, que no te quedes fuera y obviamente que logres tus objetivos y que alcances el éxito. Es un gusto para mí el haber presentado esta asesoría de apoyo. Soy la profesora Claudia Mateo Serrano y me dio gusto saludarles. Hasta pronto.